Jiménez, hablarle un poquito de lo que es OFA, que es una oficina de asistencia social y comunitaria fundada en noviembre del 2006, y desde sus inicios esta se ha dedicado a actividades sociales para los más necesitados, como es los operativos médicos, publicación, entrega de canastillas, solución de recetas, canalización de estudios médicos y operaciones, también la reparación de viviendas, entre muchas otras actividades a las cuales se dedica OFA con su director general, el doctor Domingo Jiménez, y también presidente de LAZO, que también está apoyando la candidatura del licenciado Danilo Medina y su compañera de boleta, la doctora Margarita Cedeño Fernández. Pues vamos a llamarlo aquí para que dé las palabras de bienvenida también a nuestro invitado especial, el ingeniero don Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y también director de estrategia de la campaña del licenciado Danilo Medina. Muy buenas noches a todos ustedes, a cada uno de los presentes, cada una de las presentes aquí con nosotros. Agradecer la presencia y la aceptación por parte del ingeniero Temístocles Montaz para dictar esta conferencia que desde la Oficina de Asistencia Social y Comunitaria, la OFA, filial de la Fundación Lazos, pues se ha decidido apoyar y trabajar por la candidatura del licenciado Danilo Medina y la candidatura de la doctora Margarita Cedeño Fernández. ¿Por qué esta decisión? La República Dominicana vive momentos de definición. El Partido de la Liberación Dominicana asumió la conducción del Estado Dominicano en el año de 1996 en una coyuntura que por primera vez se presentó en la República Dominicana unas elecciones de doble vuelta, que fue establecida para solucionar una crisis política postelectoral debido a que el Partido Revolucionario Dominicano alegó fraude en las elecciones del año 1994 en contra del doctor Balaguer y del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido de la Liberación Dominicana en ese momento, junto con otras fuerzas vivas de la nación, hoy términos que más se utilizan, sociedad civil, jugó un papel estelar en la solución de esa crisis postelectoral. Y a partir de un acuerdo de todas las fuerzas vivas de la nación y de los partidos políticos, Partido Reformista Social Cristiano, Partido Revolucionario Dominicano y Partido de la Liberación Dominicana, fundamentalmente se estableció un acuerdo que modificó la Constitución de la República y se convocó a elecciones acortando el período presidencial en 2 años para ese momento. Fue así como del 94 se convocó a elecciones en el año de 1996. Y el PLD resultó ganador de esas elecciones, llegando por primera vez a la presidencia de la República el hoy presidente, doctor Leonel Fernández. Como nunca antes, y esto se puede decir a viva voz, como nunca antes, la República Dominicana experimentó en ese cuatrienio 96-2000 un empuje extraordinario con una impronta de progreso, de modernidad y de desarrollo institucional en la República Dominicana. Un crecimiento económico espectacular
4 años que, a decir de muchos, constituyen el gobierno más extraordinario que en beneficio del pueblo dominicano se ha realizado. Muchos aseguran que el mejor gobierno que ha conocido la historia republicana fue ese gobierno 96-2000. El país, sin embargo, por razones históricas, sociales y políticas, que no vamos a analizar ahora, optó por sustituir al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2000 y darle el control del Estado Dominicano al Partido Revolucionario Dominicano, con el ingeniero Hipólito Mejía como presidente de la República. Todos, absolutamente todos, sabemos lo que sucedió. La República Dominicana experimentó un retroceso aproximadamente de 20 años que nos devolvió a la conocida década perdida de los años 80. Los avances que se habían alcanzado en materia económica se fueron al suelo. Experimentamos un retroceso en las inversiones sociales que hicieron que el pueblo dominicano experimentara una tragedia nacional cuando más de 1 millón de dominicanos establecidos en clase media terminaron siendo arrojados a la pobreza. La crisis bancaria azotó la República Dominicana, la inflación llegó a niveles verdaderamente alarmantes y la sociedad dominicana se hundió prácticamente. Mirando hacia el Partido de la Liberación Dominicana nueva vez y escogiendo al PLD como partido de gobierno nueva vez en el año 2004 con el presidente Leonel Fernández nueva vez. Estos 8 años de gobierno representaron en el primer periodo 2004-2008 una recuperación sorprendente a todos los niveles, porque organismos internacionales decían que la República Dominicana podía iniciar un proceso de recuperación mínimo en 10 años y que retornar a la realidad que vivía el pueblo dominicano en el año 2000, cuando el PRD asumió la dirección del Estado Dominicano, nos llevaría entre 10 a 20 años. La recuperación económica fue sorprendente. El crecimiento económico de esos 4 años en el Producto Interno Bruto se situó impresionantemente en unos 7,5% durante ese periodo, a pesar de que vivimos un momento de crisis internacional que empezó con la crisis de los precios alimenticios y que terminó generando una crisis de consecuencia mundial a partir de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, llevando a una crisis global económica y financiera verdaderamente alarmante. La República Dominicana pudo sortear ese estado de crisis internacional. El presidente Leonel Fernández manifestó que la República Dominicana estaba blindada. Muchos se rieron de esa aseveración, de esa afirmación del presidente Fernández. Sin embargo, no quería decir él que no íbamos a sufrir los efectos de la crisis, pero que sí la íbamos a poder sortear con éxito. Y así fue. En el año en que debimos de crecer, la República Dominicana, año 2009, creció 3,5%, cuando todas las economías del mundo prácticamente decrecieron. Esa realidad, ante la amenaza de que el Partido Revolucionario Dominicano pueda volver
a dirigir este país es una realidad que debe preocupar a todos los dominicanos, a todas las dominicanas. Y todos los sectores nacionales debemos hacer conciencia de ello. Los que amamos a la República Dominicana, los que queremos que la República Dominicana continúe transitando por la estabilidad, con perspectiva de desarrollo y de progreso, debemos hacer causa común, no ser indiferente en este momento y apostar a que el Partido de la Liberación Dominicana pueda continuar dirigiendo los destinos del país. Por eso, nosotros, desde la Fundación Lazos, a través de su filial, la Oficina de Asistencia Social y Comunitaria, estamos comprometidos en trabajar por la victoria electoral del PLD. Hemos convocado a esta conferencia para que escuchemos justamente cuáles son las perspectivas económicas en un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y para ello hemos invitado a este conferencista que yo voy a permitirme presentar a ustedes. Figura destacadísima de la vida pública nacional, profesor universitario, autor de varios libros relacionados con el sector eléctrico y la tecnología, así como de innumerables artículos publicados en revistas especializadas y periódicos nacionales. Graduado en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Ha realizado amplios estudios de posgrado en las áreas de evaluación y formulación de proyectos, economía internacional, comercio exterior y finanzas internacionales en la Universidad de Barcelona, España. Conferencista por excelencia en escenarios como la Cámara de Comercio Británica, el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial, la Cámara Americana de Comercio, así como los bancos de inversión Oppenheimer. Ha desempeñado diversas funciones dentro del sector privado de la República Dominicana. Fue director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNLODE, presidida por el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Funcionario gubernamental de trascendente trayectoria. Ostentó la administración de la Corporación Dominicana de Electricidad, actualmente Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, 1996-1998. Fue secretario técnico de la presidencia 1998, año 2000. Fue también diputado al Congreso Nacional, así como asesor de la Cámara de Diputados. Coordinó los equipos técnicos que elaboraron los programas de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en los años 1994, 1996, 2004, el año 2000 también y el año 2008. En el año 2004, con el retorno al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández lo nombró por segunda ocasión como secretario técnico de la presidencia. Cabe destacar que en el año 2006, mediante la ley 496-06, el secretariado técnico pasó a ser Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Con la nueva Constitución del año 2010 se convirtió en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ha encabezado el equipo de gobierno dominicano en los acuerdos de reestructuración de la deuda dominicana ante sus acreedores
como el Club de París y la banca privada, posibilitando que el país extendiera los plazos de vencimiento de su deuda y se dirinieran sus pagos a largo plazo. Ha jugado un rol estelar en la elaboración de políticas públicas orientadas a garantizar el desarrollo económico y social de nuestro país. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, del Consejo Presidencial de Fomento a las Exportaciones Nacionales, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y representa a la República Dominicana como gobernador ante el Banco Mundial, así como gobernador alterno ante el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Innovación, de Tecnología e Industria, miembro del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno Dominicano y del Consejo Nacional de Implementación y Administración de Tratados. Participa en la elaboración de la política comercial externa de la República Dominicana, así como en las correspondientes negociaciones comerciales. Actualmente, miembro del Comité Político y Director Nacional de Estrategia de la campaña presidencial del licenciado Danilo Medina. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, destacándose entre estos la más alta distinción que otorga el gobierno francés, Gran Mérito de la Orden Nación de la Legión de Honor, y uno de los protagonistas fundamentales en lo que hacía referencia con relación a la recuperación económica de la República Dominicana, la estabilidad que experimentamos en nuestra macroeconomía y el desarrollo que se apuntara a partir de esa recuperación. No hay dudas de que estamos hablando de un gran dominicano, el ingeniero Temístocles Montas. Bien, primeramente, permítanme agradecer por esta invitación que a través del compañero Domingo Jiménez se nos ha hecho con el propósito de abordar las perspectivas económicas de la República Dominicana en el marco de un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y obviamente agradecer la presencia de todos ustedes en esta noche. Yo diría que para abordar el tema de las perspectivas económicas de la República Dominicana, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es lo que está ocurriendo hoy a nivel de la economía mundial. O sea, no es posible abordar las perspectivas económicas dominicanas sin tener muy en cuenta hacia dónde va la economía mundial. Yo creo que todos ustedes son conscientes de que la economía mundial está pasando por una situación complicada. La crisis que se inició en el año 2007 en los Estados Unidos, fundamentalmente en el sector financiero de los Estados Unidos, se encuentra ahora prácticamente en una segunda fase. La primera fase obviamente se inicia con el colapso de Lehman Brothers y esa crisis que se desarrolla en el sector financiero de los Estados Unidos pasa al sector real de la economía y se produce un colapso que afecta prácticamente a toda la economía mundial. Eso fue lo que
Vivimos en el año 2009 y a pesar de que en el año 2010 se inició un proceso de recuperación a nivel internacional, resulta claro que al día de hoy todavía la economía mundial no ha logrado salir de la crisis que se inició en el año 2007. Lo que estamos viendo en la zona euro, fundamentalmente en los países que integran esa zona, nos indica que evidentemente el mundo no ha logrado superar todavía la crisis económica que se inició en el año 2007. Y por tanto, a la hora de abordar los problemas económicos de la República Dominicana, tenemos que tener muy presente eso. Y yo quisiera llamar la atención de ustedes a las consecuencias, obviamente, que se derivan de las crisis económicas, como las que hemos vivido en los últimos ya casi 5 años. Un poco para que entendamos también lo que ha ocurrido en la República Dominicana, que en el año 2003 tuvo que hacer frente también a una crisis económica que se generó como consecuencia de una crisis en su sector financiero. Las crisis económicas que se generan como consecuencia de crisis en el sector financiero han sido ampliamente estudiadas. Porque lo que ha ocurrido ahora no es la primera que se produce a nivel internacional. Y por tanto, los economistas, que son muy buenos luego de que se producen los acontecimientos para establecer el porqué de esos acontecimientos, han estudiado esta crisis y han establecido de manera muy clara que cuando una crisis se genera en el sector financiero, la consecuencia inmediata de esa crisis es que afecta al sector real de la economía, por la vinculación estrecha que existe entre el sector financiero y el sector productivo. Una crisis, obviamente, en el sistema financiero, lo primero que produce es un colapso del crédito. Y la economía real funciona sobre la base del crédito, de manera que si el crédito se interrumpe, automáticamente eso termina impactando de manera negativa la marca de la economía real. Y eso fue lo que ocurrió en el año 2009, cuando los efectos de la crisis financiera se reflejaron de manera directa en el sector real de la economía a nivel mundial. Pero también los que han estudiado la crisis financiera han establecido de manera muy clara que inmediatamente después que la crisis financiera impacta en el sector real de la economía, los resultados es que al caerse la actividad productiva, también se produce una caída de los ingresos del gobierno. Y en un contexto de una caída de la economía, con caída de los ingresos del gobierno, el problema para el que está en el ejercicio del gobierno es, en ese contexto de caída de la economía y de caída de los ingresos, cómo va a hacer frente a esa crisis económica que, de no detenerse a tiempo, produce impacto en la sociedad en la medida en que se genera desempleo, y en la medida en que se genera desempleo se genera pobreza en la sociedad. Por tanto, como una consecuencia lógica de esa situación, de que los gobiernos
se tienen que enfrentar a esa caída de la economía para evitar que esa caída de la economía se extienda en el tiempo y no impacte de manera negativa en la sociedad, los gobiernos se ven en la obligación de tener que expandir el gasto público. Expandir el gasto público con el propósito de que se recupere rápidamente la economía. Pero si yo le he dicho a ustedes que una de las consecuencias inmediatas de un colapso de la economía real es que colapsan los ingresos también públicos, porque se caen los ingresos públicos, y que el gobierno, para hacer frente a esa situación, tiene que gastar más. Entonces, en un contexto en donde el gobierno no está recibiendo más ingresos, pero tiene que gastar más, la única alternativa que le queda al gobierno es endeudarse. Entonces, fíjense cómo va la cadena. Crisis financiera, crisis de la economía real, caída de los ingresos públicos del gobierno, endeudamiento público. Y obviamente que si las acciones que se adoptan en un contexto de endeudamiento público no producen una reactivación de la economía, la tendencia muy bien pudiera ser que los gobiernos extiendan en el tiempo la política de endeudamiento, y cuando eso ocurre, entonces muy bien puede ocurrir lo que está pasando hoy en muchos países de la zona euro, que como consecuencia del incremento del endeudamiento público, las agencias calificadoras comiencen a degradarlo. O sea, comienzan a calificar a esos países como países a los que hay que prestarle atención porque son riesgosos. Y cuando comienzan a degradar los países, muy bien pudiera ocurrir, como ha estado a punto de ocurrir en Grecia, que los países muy bien puedan terminar en el default, en lo que el lenguaje español se conoce como moratoria. Los países se vean obligados a pedir una moratoria porque en un contexto de parálisis de la economía, de caída de los ingresos, no pueden pagar la deuda porque no están recibiendo ingresos, entonces no tienen más alternativa en un contexto de degradación de su deuda que prácticamente pedir una moratoria de la deuda. Y eso en gran medida es lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo en los países de la zona euro. Esto es muy importante para que lo tengamos muy en cuenta, porque eso fue lo que ocurrió en la República Dominicana en el año 2003. En el año 2003, todos ustedes recordarán, aquí se produjo una crisis en el sector financiero. Un fraude bancario produjo el colapso de varios bancos, y ese colapso de los bancos generó una situación que terminó reflejándose en la economía real. Y por eso en el año 2003 el crecimiento de la economía dominicana fue negativo. Pero para hacer frente a esa situación, el gobierno, por una serie de razones, tuvo que endeudarse. Asumió el salvataje bancario, le pagó a todos los ahorrantes de los bancos que quebraron. Eso incrementó de una manera impresionante el endeudamiento público en la República Dominicana. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, la República Dominicana se encontraba al borde de la moratoria, al borde del default. Y por eso, como explicaba el compañero Domingo Jiménez, nosotros tuvimos que renegociar la deuda pública, porque en las condiciones que asumimos el gobierno en el 2004, el país no estaba en condición de poder pagar la deuda que se había contraído.
en algunos casos por razones que no tenían nada que ver con la crisis bancaria, pero en otros casos por el salvataje bancario que habíamos tenido que afrontar como consecuencia de la crisis de los bancos que todos ustedes conocen. Ahora, lo que hay que llamar la atención de ustedes es algo que a nosotros con mucha insistencia nos decía el profesor Juan Bosch en los años 70 y en los años 80, cuando nos decía que había que hacer muchos esfuerzos por evitar que se produjeran crisis en la economía. Porque él nos decía a nosotros que el problema de la crisis económica no era solo la crisis económica como tal, sino los efectos que esa crisis tenía en la sociedad que perduraban más allá de la misma crisis. Lo que él nos decía a nosotros, la crisis económica se pueden solucionar en poco tiempo, pero los efectos que esa crisis deja en la sociedad perduran en el tiempo mucho más allá de la propia crisis económica. Y aunque ustedes han visto, en el caso de la República Dominicana, nosotros hemos recompuesto la economía, se pudiera decir que hemos logrado sacar al país de la crisis económica que se generó a partir del año 2003. Es bueno que tengan presente para que ustedes vean el por qué hay que evitar la crisis, que los efectos sociales de esa crisis todavía perduran en el tiempo en la República Dominicana. Veamos. En el año 2002, antes de que se produjera la crisis, el nivel de pobreza en la sociedad dominicana era del 27% de la población del país. Un 27% de la población del país vivía por debajo del nivel de la pobreza. Con la crisis se elevó ese nivel al 43%. Y han transcurrido ya 8 años de esa crisis. Con crecimiento bueno, la economía ha crecido a lo largo de los últimos 7 años a una tasa promedio de más del 7.1% todos los años. En términos promedio, nuestra economía ha crecido al 7.1% todos los años. Sin embargo, el nivel de pobreza a octubre del año pasado llegaba al 33% de la población del país. Todavía más alto que el 27% que teníamos previo a la crisis del año 2003. Pero veámoslo también por el lado del desempleo. Cuando nosotros entregamos el gobierno al PRD en el año 2000, la tasa de desempleo era del 13.4% de la población económicamente activa. El PRD nos entregó a nosotros en el 2004 en 19.7. Han transcurrido 7 años con el nivel de crecimiento a que he hecho referencia y todavía no hemos logrado volver a colocar la tasa de desempleo en el nivel que tenía cuando nosotros entregamos el gobierno del PRD en el año 2000. Está en alrededor del 14.4% de la población económicamente activa. Y la lección que quiero dejarle a ustedes es el cuidado que hay que tener con la crisis. Hay que evitar la crisis, porque las crisis se pueden solucionar rápidamente. Lo que no se soluciona rápidamente son las consecuencias sociales de la crisis. Eso es lo que les quería llamar la atención a ustedes. Pero para que veamos también las implicaciones que ha tenido esta crisis internacional para los países que hoy la soportan, permítanme rápidamente leerle un artículo
apareció hace unos días en el periódico Diario Libre. Aquellos que leen el Diario Libre saben muy bien que diariamente ese periódico publica una página del periódico The Economy. Y en uno de esos artículos de The Economy, titulado El índice Probus, se dice lo siguiente: después de casi 5 años de crisis económica continua, a fin de evaluar qué tanto progreso económico ha deshecho, The Economy creó una medida de tiempo perdido para los países más afectados. Muestra que el reloj económico de Grecia, y yo creo que ustedes saben lo que está pasando en Grecia. Grecia tiene, señores, 5 años con crecimiento negativo. 5 años de crecimiento negativo. Asuman ustedes que nosotros tuvimos un año de crecimiento negativo en el 2003, y ustedes saben lo que eso significó en términos sociales para la República Dominicana. Grecia tiene 5 años con crecimiento negativo. Y se muestra que el reloj económico de Grecia es el que más ha retrocedido, ha sido atrasado en más de 12 años. En más de 12 años. En el resto de la eurozona, Irlanda, Italia, Portugal y España han perdido 7 años o más. Gran Bretaña, el primer país obligado a rescatar un banco en aprieto, ha perdido 8 años. Los Estados Unidos, donde se inició el problema, ha perdido 10. Y ustedes ven que en Estados Unidos, para este año se proyecta crecimiento de la economía. El año pasado creció la economía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando se analiza el comportamiento de los países en función de este índice, que ven más allá de que la economía esté creciendo. Por ejemplo, para que tengamos una idea así rápida, antes de la crisis económica, en Estados Unidos la tasa de desempleo era de alrededor del 4.3% de la población económicamente activa. 4.3% de la población económicamente activa. Esa es la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Al día de hoy, con todo y que ha crecido la economía en Estados Unidos, con todos los estímulos que se han dado a esa economía, la tasa de desempleo en los Estados Unidos es del 8.2%. Y eso es lo que yo quiero que a ustedes le quede muy claro, de que a la hora de abordar los problemas de la crisis económica, el problema no es tan solo la crisis económica en sí, son las consecuencias que se derivan para los países de esa crisis, que le hacen perder años de crecimiento, le hacen perder años de prosperidad, le hacen perder años de desarrollo. Estos países son los que están confrontando al día de hoy. Pero quisiera, antes de entrar a hablarle del caso dominicano, llamar la atención de ustedes sobre la naturaleza de esta crisis, para que ustedes vean la gravedad de este problema, de que no es tan simple. De que aún cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos las cosas están marchando relativamente bien, tenemos que observar esto con sumo cuidado, porque la causa fundamental de la crisis de ahora no ha sido superada. Y la gran interrogante que hay hoy a nivel internacional entre los economistas es como en el marco de esa situación que les voy a presentar a ustedes ahora mismo en un gráfico, vamos a poder lograr salir de esta situación de crisis en que se encuentra la economía mundial. Por favor, si me pueden pasar el gráfico que viene a continuación. No sé si hay alguien que lee.
¿Hay alguien que está manejando la computadora? Tan lento. No pasa. Bueno, si lo ponen ahí. ¿Qué pasa? Correcto. Vean ese gráfico. Vean ese gráfico. La crisis que se generó en los países desarrollados, empezando por los Estados Unidos, fue el resultado del excesivo endeudamiento de la sociedad en su conjunto. Muchas veces en nuestros países, cuando se habla de endeudamiento, siempre pensamos en el endeudamiento público. Pero en los países se endeudan los hogares, se endeudan las empresas, se endeudan las instituciones financieras y se endeuda el gobierno. Paradójicamente, esta crisis que explotó en los Estados Unidos fue el resultado del sobreendeudamiento del sector privado, empezando por los hogares norteamericanos. Aunque a ustedes les parezca extraño, en los Estados Unidos no era el gobierno el que estaba endeudado, eran los hogares, eran las empresas y eran el sector financiero. Y lo mismo ocurría en Inglaterra. Eran los hogares, las empresas y el sector financiero los que estaban endeudados. En Inglaterra, si ustedes ven ese gráfico, por ejemplo, en Japón, el nivel de endeudamiento de la sociedad japonesa supera el 500% del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda de la sociedad japonesa es 5 veces superior a todo lo que Japón produce en un año. En Inglaterra, como ustedes pueden ver, también el nivel de endeudamiento es casi 5 veces lo que se produce en un año en la sociedad inglesa. En España llega casi al 400% de lo que se produce en la sociedad. Y ustedes pueden observar que aun cuando este gráfico es un gráfico del segundo trimestre del 2011, o sea, ya estábamos inmersos en la crisis, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el caso de España, el sector de los hogares, que es el primero que está en el gráfico, su nivel de endeudamiento era del orden del 82% del Producto Interno Bruto. Que el endeudamiento de las empresas en España era el 134% del Producto Interno Bruto. Que el endeudamiento del sector financiero era el 76% del Producto Interno Bruto. Y que el endeudamiento del gobierno en el segundo trimestre del 2011 era 71% del Producto Interno Bruto. Si ustedes observan, el endeudamiento del gobierno era
manera inferior al endeudamiento de los hogares, al endeudamiento de las empresas y al endeudamiento del sector financiero. Y así podemos ver, por ejemplo, Francia, donde se puede ver que en el caso concreto del endeudamiento de las empresas era el 111% del Producto Interno Bruto y que el endeudamiento del sector financiero era el 97% del Producto Interno Bruto. Y así sucesivamente. Si queremos entender lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irlanda, ustedes ven en el gráfico de Irlanda, que en Irlanda el endeudamiento superaba el 600% del Producto Interno Bruto. Ustedes han oído hablar de los problemas de Irlanda. Bueno, ahí se explica. Y vean que ya obviamente en ese momento, todavía en ese momento, el problema medular de Irlanda no era el endeudamiento del gobierno, era el endeudamiento del sector financiero de Irlanda. Porque la crisis realmente de Irlanda fue una crisis que se generó como consecuencia de los problemas en el sector financiero. Ahora, ¿por qué he traído a colación este gráfico? Antes de entrar a hablarles sobre el caso dominicano. Porque para que podamos entender lo que va a ocurrir en el futuro, es bueno que ustedes vean esto. Porque estos niveles de endeudamiento, ¿qué es lo que están generando hoy a nivel internacional? Lo que están generando hoy a nivel internacional es que los que estaban endeudados están tratando de desendeudarse. Los hogares que estaban muy endeudados, ahora lo que están tratando es de pagar su deuda. ¿Y qué pasa cuando en un hogar usted el dinero que tenía para otros fines lo coge para pagar deuda? Que usted deja de consumir. O sea, si usted tiene dinero que lo puede utilizar para consumir, pero usted lo que decide es que ese dinero lo va a coger para pagar su deuda, usted obviamente, si lo toma para pagar su deuda, esos recursos evidentemente que no se pueden utilizar para consumir. Pero en el caso de las empresas que están sobreendeudadas, si también se plantean como política pagar su deuda, porque tienen que bajar su deuda, entonces esas empresas, si cogen su dinero para pagar deuda, lo que hacen es que dejan de invertir. Y los economistas saben muy bien que el Producto Interno Bruto de un país es el resultado del consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más, entre paréntesis, exportación menos importación. Ahora, ¿qué ocurre? Si en un país en donde el Producto Interno Bruto es eso, usted deja de consumir y deja de invertir, pero además contriña al gobierno para que no invierta tampoco, para que no gaste, ¿qué es lo que va a pasar? Que la economía no va a crecer. Que la economía no va a crecer. Y ese es el gran dilema que hay hoy en Europa. El gran debate que hay hoy en Europa es en un contexto en donde las familias tienen que pagar su deuda, en un contexto en donde las empresas tienen que pagar su deuda, en un contexto donde el sector financiero tiene que pagar su deuda, en un contexto en donde el gobierno está contraído a paralizar gastos porque no tiene recursos. ¿Qué es lo que va a terminar de ocurrir? Que la economía no va a crecer. Y si la economía no va a crecer, el gobierno no va a generar ingresos para pagar deuda y vamos a vivir en un tremendo problema, que es lo que hoy se está debatiendo en Europa. El gran problema que hay hoy en España es que eso es lo que está ocurriendo. Los hogares tienen que pagar, las empresas tienen que pagar, el sector financiero tiene que pagar y el gobierno no puede hacer nada porque lo han compelido a adoptar políticas de austeridad. En los Estados Unidos las cosas se han manejado de manera diferente. En Estados Unidos el gobierno
ha podido poner en marcha políticas de estímulos y eso ha movido a la economía norteamericana. Pero la preocupación que hay hoy, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, es por cuánto tiempo. Porque si por alguna razón los norteamericanos deciden cambiar de presidente de ese país, muy bien pudiera ocurrir que en los Estados Unidos también comiencen a implementarse las políticas que hoy se están poniendo en marcha en Europa, que en lo inmediato no conducen a nada que nos lleve a pensar en que esa economía va a crecer. Lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en Italia, lo que posiblemente va a pasar en Francia, si le están dando seguimiento a lo que está pasando en Francia, con mucha seguridad que en las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo en ese país, va a perder el actual presidente de ese país. Y si no se lo llevan en la primera ronda, se lo van a llevar en la segunda ronda. Eso es lo que dice la respuesta. También consecuencia de la crisis económica. Entonces, lo que quiero llamar la atención de ustedes es que realmente el mundo está hoy viviendo una situación sumamente delicada, una situación sumamente preocupante, porque hasta ahora no hay claridad a nivel internacional de cuáles son las políticas que realmente deben ponerse en marcha para lograr superar de manera definitiva esta situación internacional que estamos confrontando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque como vamos a ver dentro de un momento, la República Dominicana es un país muy expuesto a lo que ocurre a nivel internacional. Nosotros debemos apostar y debemos aspirar a que la situación económica internacional se pueda solucionar, porque sin lugar a dudas que lo que ocurre en los Estados Unidos, lo que ocurre en la Unión Europea, lo que ocurre en China, lo que ocurre en América Latina, terminará reflejándose en una o en otra dirección en la República Dominicana. Y hecho esta introducción, yo quisiera entonces ahora un poco hablar sobre República Dominicana. A pesar de esta situación preocupante que hay en la economía internacional, yo diría que en el caso de la República Dominicana, cuando uno analiza el país en el largo plazo, es como para que nos sintamos optimistas. O sea, al margen de eso, que sin lugar a dudas puede impactar en la República Dominicana, que impactará en la República Dominicana, y por eso debemos aspirar a que estos países puedan solucionar sus problemas. Al margen de eso, cuando evaluamos la República Dominicana en el largo plazo, es como para que nos sintamos optimistas. Ustedes han oído mucho a nosotros decir que la República Dominicana es el país de la región de más rápido crecimiento, y no ha sido de los últimos años. O sea, lo podemos decir que en los últimos 7 años hemos crecido más que todos, pero lo podemos decir también de los últimos 20 años, y lo podemos decir también de los últimos 60 años. Cuando miramos en el largo plazo a la República Dominicana, la República Dominicana ha sido el país de América Latina de más rápido crecimiento. Alguna gente, cuando yo digo esto, se pregunta, bueno, pero si hemos sido los que de más rápido crecimiento, ¿por qué hay tantos problemas en el país? Y siempre me gusta llamar la atención de que un elemento importante para entender dónde estamos es saber de dónde partimos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde partimos para saber dónde estamos. Y obviamente, a pesar del rápido crecimiento que hemos tenido en los últimos 60 años en la República Dominicana, lo que ustedes no pueden perder de vista era que en el año de 1950 la República Dominicana era el país más atrasado de América Latina.
más atrasado que Haití. Estábamos por debajo de Haití en el año de 1950. Haití producía más bienes y servicios que la República Dominicana en 1950, en términos globales y en términos per cápita. Y cuando yo digo que hay motivo para que seamos optimistas, es porque en 50 años nosotros hemos pasado a producir 8 veces más bienes y servicios que Haití en términos globales y en términos per cápita. Mientras en 1950 Haití producía más bienes y servicios que nosotros, hoy nosotros producimos 8 veces más bienes y servicios que Haití. En el año de 1950, la República Dominicana era más atrasada que Bolivia, era más atrasada que Nicaragua, era más atrasada que Honduras, era más atrasada que El Salvador, era más atrasada que Paraguay, era más atrasada que Bolivia. Hoy, la República Dominicana supera con creces a estos países. Y en Centroamérica, el único país que tiene una producción per cápita por encima de la República Dominicana es Costa Rica. Pero nos acercamos a Costa Rica, nos acercamos a México, nos acercamos a la mayoría de los países de América Latina que están por encima de nosotros. ¿Por qué? Por el rápido crecimiento de nuestra economía. ¿Y a qué se ha debido eso? A mí siempre me gusta resaltar esto, porque por lo general, en la cotidianidad, en la lucha política en que nos encontramos inmersos, muchas veces no nos damos cuenta de que a pesar de todo, cuando nos comparamos con otros países como los que he mencionado, aquí hemos sido exitosos. ¿Y por qué hemos sido exitosos? En primer lugar, porque a lo largo de estos 60 años que vienen desde 1950 para acá, en la República Dominicana ha habido estabilidad política. Ha habido estabilidad política. Una de las razones que explica el por qué nos hemos ido adelante a casi todos los países de Centroamérica es porque aquí la estabilidad política ha sido más perdurable que en la mayoría de los países de Centroamérica. Y no lo voy a decir en el caso de Haití, que lo tenemos ahí. Pero no solamente es un problema de estabilidad política. Hemos sido exitosos porque hemos sido capaces de hacer las reformas que el país ha necesitado en cada momento y ha tenido que producir cambios. Este ha sido un país que ha puesto en marcha las reformas que han sido necesarias cuando las circunstancias lo han demandado. Logramos pasar de manera exitosa de un modelo agroexportador a un modelo sustentado en la producción de tecnología ligera y además sustentado en los servicios. Hasta la década del 70, hasta los años 70, la República Dominicana era un país que dependía fundamentalmente del azúcar, del café y del cacao. Si ustedes ven hoy de qué depende la República Dominicana, el azúcar, el café y el cacao, no es que no aportan, pero son relativamente marginales cuando lo vemos en función de lo que aporta el turismo y de lo que aportan las exportaciones que se generan fundamentalmente en zona franca. Eso no vino del cielo. Eso fue el resultado de que se tomaron medidas para permitir que se desarrollara el turismo y para permitir que se desarrollaran las zonas francas en la República Dominicana. Y otra cosa muy importante que muchas veces soslayamos cuando hacemos
no vinieron del cielo. Y si se hicieron las reformas, fue porque tuvimos capacidad de ponernos de acuerdo. Se generaron los consensos necesarios para que el país pusiera en marcha las reformas. Porque de lo contrario no hubiera sido posible hacer las reformas. Me gusta siempre poner de ejemplo lo que ocurrió en el año de 1990. En el año de 1990, a lo mejor los que son muy jovencitos no lo recordarán, pero los mayorcitos que están aquí saben, en medio de un proceso electoral, en el marco de una profunda crisis económica, el doctor Balaguer se quedó en el gobierno. Y nosotros, que decíamos que habíamos ganado las elecciones, decíamos que el doctor Balaguer nos había robado las elecciones. Y levantamos como bandera la consigna de que se vaya allá. Que se vaya allá y que se vaya allá y que se vaya allá. Y recorrimos el país. En el año 1991 hicimos marcha en todo el país pidiéndole al doctor Balaguer que se fuera del poder. Pero muchos de ustedes recordarán que luego de la crisis electoral de 1990, el país cayó ya evidentemente en una crisis económica que se expresó en desabastecimiento de combustible. Había que hacer cola para comprar gasolina en la gasolinera, tuvimos que hacer cola para comprar sal, para comprar azúcar, y eso obligó al doctor Balaguer a tener que pactar con los empresarios y con los trabajadores un famoso acuerdo, el acuerdo de solidaridad. Pero ese acuerdo, para ser viable, requería que se aprobaran en el Congreso, y el doctor Balaguer no tenía mayoría en el Congreso. Para poder aprobar esa reforma, el doctor Balaguer necesitaba al PLD. Y traigo esta colación porque no pierdan de vista que todo eso ocurría en el momento en que nosotros estábamos planteando que se vaya allá. Con todo eso nos pusimos de acuerdo, porque se entendió que por encima de los intereses partidarios estaba la supervivencia del país, estaba la necesidad de que la República Dominicana no pereciera. Nos pusimos de acuerdo con los reformistas y aprobamos la reforma tributaria, aprobamos la reforma arancelaria, aprobamos la reforma al Código de Trabajo, que prácticamente nos costó casi la mitad del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Contribuimos también a aprobar una nueva ley de inversión extranjera. Y yo creo que todos ustedes recordarán de esa década que como consecuencia de esas reformas que abrieron en gran medida fue el inicio de la apertura de la economía dominicana. Durante la década de los 90, la economía dominicana volvió a crecer de manera vigorosa. Y ese crecimiento vigoroso se expresó de manera contundente durante la gestión gubernamental del compañero Leonel Fernández de 1996 al año 2000. O sea, lo que hicimos, empezando esos años con todos los problemas, permitió que la economía dominicana creciera en forma impresionante en la segunda mitad de la década de los 90. Y yo diría que el último ejemplo de la década de los 90 que pone de manifiesto que somos capaces de concertar cuando es necesario fue lo que ocurrió en 1994, de nuevo otra crisis postelectoral. Ahora era el PRD que decía que le habían robado las elecciones. Y ahí volvimos de nuevo y nos pusimos de acuerdo y reformamos la Constitución para prohibir la reelección. Reformamos la Constitución para establecer el sistema de doble vuelta. Reformamos la Constitución para reformar el Poder Judicial de la República Dominicana. Y por eso yo digo que muy específicamente a partir de los años 90, la República Dominicana se ha convertido en un país de consenso,
Fíjense que nosotros tenemos el control total del Congreso de la República. Lo tuvimos en el periodo 2006 y lo hemos tenido del 2006 al 2010, o mejor dicho, del 2006 al 2010 tuvimos mayoría y del 2010 en adelante también hemos tenido mayoría. Pero fíjense que no hemos aprobado nada sin que de antemano haya habido consenso. La Constitución de la República es el ejemplo más contundente de que no hemos impuesto nada, hemos discutido las cosas. La Estrategia Nacional de Desarrollo también ha sido el resultado del consenso. ¿Por qué? Porque esta sociedad ha madurado ya lo suficiente como para que entendamos que tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso es lo que explica el por qué este país ha avanzado y el por qué Haití no ha avanzado. Haití tuvo en algún momento estabilidad política, pero nunca se pusieron de acuerdo. Y como nunca se pusieron de acuerdo, nunca pudieron poner en marcha las reformas que el país necesitaba para avanzar. Por eso Haití está como está. Ojalá que ahora hayan aprendido la lección y puedan iniciar un proceso de entendimiento, porque, reitero, no basta de estabilidad política. Por esa razón, nosotros hemos llegado a donde estamos. Hemos avanzado lo suficiente, hemos producido transformaciones en el país, pero hemos llegado, yo creo que es el elemento importante de cara a lo que les voy a explicar ahora, de lo que se espera del nuevo gobierno, pero hemos llegado a un punto donde el país de nuevo necesita producir una nueva transformación productiva. Yo les decía a ustedes que a finales de los años 70 y principios de los 80 fuimos capaces de propiciar un cambio de modelo, el modelo agroexportador a un modelo sustentado en la maquila, o sea, en la zona franca y en el turismo. Pero ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Que ese modelo de zona franca, de turismo, movió la economía desde 1990 hasta más o menos la primera mitad de la década que recién acaba de terminar, la primera década del siglo XXI. Y estamos viendo que a lo largo de los últimos años esos sectores como que se han ido ralentizando, no están creciendo como crecieron en la década de los 90, ni el turismo ni la zona franca. Y por tanto, lo que se entiende es que estamos forzados a iniciar una nueva etapa que nos permita a nosotros sentar las bases para que ya sea el turismo o un nuevo turismo, ya sea la zona franca o una nueva zona franca, ya sea el sector agropecuario o un nuevo sector agropecuario, ya sea la industria o un nuevo sector industrial, permitan sentar las bases para que la economía dominicana pueda seguir creciendo con el dinamismo que ha crecido a lo largo de los últimos 60 años. Porque lo que vemos es que si no producimos esa transformación en el turismo, en el sector de zona franca, en el sector de la agropecuaria, en el sector de la industria, va a ser muy difícil que la economía pueda crecer en forma suficiente como para que podamos producir una verdadera transformación en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que precisamente por la ralentización, o sea, por lo que podríamos llamar el enfriamiento del sector turístico, el enfriamiento de la zona franca, la baja productividad del sector agropecuario, la baja productividad del sector industrial dominicano. Lo que estamos viendo
consecuencia de eso que ha ocurrido en esos sectores, los sectores que han estado moviendo la economía dominicana, son sectores que no hay manera de sustentarlo en el tiempo, con los niveles de crecimiento que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que ha crecido en los últimos años? Las telecomunicaciones. Muy bueno, tenemos muy buen sistema de telecomunicaciones en la República Dominicana, pero no genera empleo, no genera la cantidad de empleo que nosotros necesitamos para que la República Dominicana resuelva el problema del desempleo. Pero además, muy importante, un sector que demanda dólares, pero que genera pocos dólares. Y en una economía abierta como la dominicana, nosotros necesitamos potenciar sectores que generen divisas. Otro sector que ha crecido, el sector de la intermediación bancaria, por igual. Importante, porque un sistema bancario es importante, como ya he dicho, pero no genera empleo en la cantidad que necesitamos para abordar el tema del desempleo, que es en gran medida abordar el tema de la pobreza en la República Dominicana. Esos han sido los sectores, junto al comercio, los que han movido la economía a lo largo de los últimos 10 años. Se le llama, lo que los economistas dicen, los sectores no transables de la economía. Y lo caracterizan así porque son sectores que no generan mucha divisa. A diferencia de los sectores transables, como el turismo, que sí genera divisa, como las zonas francas, que sí genera divisa, como la industria, que sí genera divisa, como la agropecuaria, que sí genera divisa. Y por tanto, de lo que se trata, y esa va a ser la gran tarea que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, es de modificar la situación para que los sectores que muevan la economía sean los sectores transables, los sectores que generan divisa, la industria, el turismo, la agropecuaria y la zona franca. Y eso en gran medida es lo que se está planteando desde el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que ha estado planteando de manera reiterada el compañero Danilo Medina. La necesidad de desarrollar un nuevo turismo en la República Dominicana. Ustedes lo han oído hablar a él de que su meta es lograr 10 millones de turistas. Estamos recibiendo, el año pasado recibimos 4.3 millones de turistas en la República Dominicana. Danilo está aspirando a que vengan 10 millones de turistas. Eso va a producir una transformación en la República Dominicana. Danilo está hablando de producir una transformación del sector agropecuario en la República Dominicana. Una transformación que obviamente tiene que sustentarse en lograr incrementar la productividad del sector agropecuario. Para que ustedes tengan una idea de que aquí hay que hacer una gran labor en el sector agropecuario. Déjenme decirles que uno de los grandes problemas que tenemos por delante, un país que tiene compromiso en el marco de los tratados de libre comercio que ha firmado, y de que muchos productos que han sido protegidos, posiblemente en 8 o en 10 años ya no van a tener protección. Y por tanto, si no se produce una transformación en el sector agropecuario, esos productos no van a poder, o esos productores no van a poder competir con los productores de los países con los que tenemos tratados de libre comercio. Déjenme decirle a ustedes para que ustedes vean lo siguiente. Por ejemplo, mientras en Perú el rendimiento de la caña de azúcar por tonelada por hectárea es de 109.6 toneladas por hectárea, en la República Dominicana es de 52.5 toneladas por hectárea.
O sea, paradójicamente nosotros y Cuba somos los países con menos productividad en el sector azucarero. Si queremos competir en un contexto donde se eliminen todas las barreras, como va a ocurrir cuando la protección que se logró en el marco de los acuerdos de libre comercio sea eliminada y el tiempo va corriendo, obviamente que tiene que ser sobre la base de mejorar la productividad en ese sector. Pero veamos el arroz. Nosotros nos vanagloriamos de que en la República Dominicana estamos produciendo todo el arroz que el país necesita. Y es verdad. Ahora, ¿cómo lo estamos produciendo? Veamos. Mientras en Egipto la producción de arroz tonelada por hectárea es de 9,52, o sea, 9 toneladas por hectárea, o 9,5 toneladas por hectárea. En Australia es 8,2 toneladas por hectárea. En Grecia, con todo y su problema, es 7,9 toneladas por hectárea. Uruguay, país de América Latina, es 6,58 toneladas por hectárea. España, 7,45 toneladas por hectárea, con todo su problema. China, 6,25 toneladas por hectárea. La República Dominicana es 3 toneladas por hectárea. 3 toneladas por hectárea. Y no puse aquí Estados Unidos. Entonces, imagínense ustedes, en un contexto de libre mercado, que no haya restricciones como las que hay ahora, ¿qué va a pasar con nuestros productores si no logramos hacerlo más productivo? Por eso, ustedes han visto la insistencia con que el compañero Danilo Medina ha manejado el tema agropecuario, porque en el sector agropecuario hay que producir una verdadera transformación. Lo mismo en el sector de la zona franca. Durante un gran tiempo, en el sector de la zona franca, los productos que motorizaron al sector fueron los productos textiles, la ropa, la fabricación de ropa. Desde la entrada de China en el mercado de los Estados Unidos, colocando ropa más barata que como se producía en la República Dominicana. Desde ese momento aquí se produjo un problema, una caída brutal de la producción de zona franca, que si bien se está recuperando, en el último año había una recuperación importante, tiene que ver mucho también con los problemas que ya están presentando en China, pero que nos obliga a nosotros a pensar que también hay que reformular o reorientar al sector de zona franca hacia otro tipo de productos que no sean productos que se sustenten única y exclusivamente en manos de obra barata. Esos son los grandes desafíos que tenemos nosotros de cara al próximo gobierno. Tratar de lograr que sean los sectores transables de la economía dominicana lo que realmente mueva la economía dominicana. Esta economía, para moverse, necesita dólares, y muchos dólares. Y si no generamos los dólares, la alternativa es reducir el crecimiento o endeudarnos para conseguir los dólares. Y yo creo que todos ustedes saben a dónde lleva el endeudamiento, por lo que le expliqué. No puede ser sobre la base del endeudamiento que pensemos en que vamos a dar este país adelante. Tiene que ser sobre la base de producir para el mercado mundial, vender en el mercado mundial y generar los dólares que la sociedad dominicana necesita para expandir su capacidad productiva. Eso obviamente solo se
será posible en la medida en que desde el gobierno se genere confianza en los actores económicos, que las políticas económicas que se pongan en marcha sean creíbles, que lo que producen y lo que ahorran, que son los actores económicos, reitero, lo que invierten y lo que ahorran, que son los actores económicos, tengan confianza en la política fiscal y en la política monetaria. Porque si no tienen confianza en la política fiscal y en la política monetaria que pone en marcha el gobierno, la gente lo que hace es que dolariza su cuarto y se lo lleva para afuera. Nosotros hemos demostrado en el gobierno que hemos sido capaces de generar confianza. Y yo creo que lo que se debate en este proceso electoral es si seguir con un gobierno que genere confianza o volver a un gobierno que no genere confianza. Déjenme decirle lo siguiente. Yo creo que ya todos ustedes han visto cómo el candidato del partido opositor a nosotros ha estado manejando los problemas económicos. Cuando una persona que aspira a la presidencia de la República va y le dice a productores pequeños, cobren ahora porque si yo llego yo no voy a pagar. El problema no se reduce a eso, a lo que él está hablando. Es un mensaje para todos los actores económicos, los que invierten y los que ahorran. Y lo que muy bien pudiera ocurrir si se comete el error, o mejor dicho, como se decía anoche el documental que se está pasando, el peligro de olvidar. Si se cometiera el error de olvidar lo que ocurrió entre el 2000 y el 2004, déjenme decirle que como consecuencia de esa manera alegre de manejar los problemas de un país, cuando el candidato opositor llegó en el año 2000 a la presidencia de la República, ya se había iniciado un proceso de salida de capital de la República, de capital del país, porque la gente no confiaba. Y ya para finales del 2002, la propia Cámara Americana de Comercio decía para finales del 2002 que habían salido en ese año de la economía dominicana más de 2.400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los problemas económicos no se pueden relajar, no se pueden manejar de manera alegre. Yo le reitero, lo que está en debate en este proceso electoral es si seguimos con gente que genere confianza en el manejo de la cosa pública o si volvemos a poner al frente de los destinos nacionales a una persona que cree que manejar un país es una chercha, es la chabacanería. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes en la noche de hoy. Muchas gracias. Magistral la conferencia del ingeniero Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Definitivamente no me ha sorprendido la conferencia, y es que no esperaba menos de este excelente catedrático que tiene más de 2 décadas en lo que es ya la política. Es un excelente catedrático, según he escuchado muchas personas que han estudiado, han recibido cátedra de Don Temo, como le dicen cariñosamente. Y creo que a partir de hoy
los que no sabían de economía y que le han puesto mucha atención a esta charla, ya saben mucho de economía, yo particularmente, y tenemos una misión a partir de hoy. A partir de hoy tenemos la misión de a esas personas que no tienen memoria, recordarle todo lo que hemos aprendido hoy, todo lo que hemos vivido, porque el dominicano que tiene dos dedos de frente, como dice mi abuela, sabe lo que le conviene y sabe que vamos por el camino correcto, por el camino del progreso, y que cambiar sería volver atrás. ¿Y quién quiere volver atrás? Nadie que tenga dos dedos de frente, como dice mi abuela. Así que a partir de hoy, todos nosotros seremos voceros de la candidatura del licenciado Danilo Medina y la doctora Margarita Celedonio Fernández, para esas personas que han perdido la memoria, recordarles cómo estábamos. Bueno, pues esta cena conferencia también nos vamos a divertir, aparte de que aprendimos mucho de economía, y vamos a bailar lo que quieran. Sí, señor, tenemos espacio para bailar. Vamos a recibir a una artista muy querida por todos los dominicanos, una excelente voz. Podríamos decir que es una de las voces femeninas más altas de la República Dominicana. Recibimos en esta noche a la logra Milagros Hernández.